John Berger describiendo el retrato de su padre. Cualquier imagen, como la imagen leída en la retina, registra una apariencia que va a desaparecer. Un suceso no tiene apariencias en sí mismo. El reconocimiento es una parte esencial de esta construcción y depende del fenómeno de la reaparición, que ocurre, a veces, en el flujo constante de la desaparición. Así pues, si en un momento determinado las apariencias son una construcción que surge de los desechos de todo lo que ha aparecido con anterioridad, es comprensible que esta misma construcción pueda dar vida a la idea de que un día todo será reconocible y cesará el flujo de la desaparición. Esta idea es algo más que un sueño personal. Ha suministrado la energía necesaria a una gran parte de la cultura humana. Por ejemplo, la historia triunfa sobre el olvido, la música ofrece un centro, el dibujo supone un reto a la desaparición. ¿Cuál es la naturaleza de este reto? Un fósil también reta a la desaparición, pero se trata de un reto sin sentido. Una fotografía supone asimismo un desafío a la desaparición, pero es diferente al del fósil o el dibujo. El fósil es el resultado del azar. La imagen fotografiada ha sido escogida para su conservación. La imagen dibujada contiene la experiencia de mirar. Una foto es la prueba del encuentro entre un suceso y un fotógrafo. Un dibujo cuestiona sin prisa la apariencia de un suceso y al hacerlo nos recuerda que las apariencias son siempre una construcción con historia. Nuestra aspiración a la objetividad solo puede derivarse de admitir la subjetividad. Utilizamos entonces las fotografías llevándolas con nosotros en nuestras vidas, nuestros razonamientos, nuestros recuerdos. Somos nosotros quienes las movemos. Por el contrario, un dibujo o una pintura nos obligan a detenernos y a entrar en su tiempo. Una fotografía es estática porque ha detenido el tiempo. Un dibujo o una pintura son estáticos porque abarcan el tiempo. Tal vez debería explicar aquí por qué hago cierta distinción entre dibujos y pinturas. Los dibujos revelan más claramente el proceso de su ejecución, de su propia mirada. La facilidad imitativa de una pintura a menudo funciona como un disfraz, es decir, aquello a lo que hace referencia pasa a ser más importante que las razones para referirse a eso. Las grandes pinturas no están disfrazadas de esa forma, pero un dibujo, incluso de tercera categoría, revela el proceso de su creación. ¿Cómo abarcan el tiempo un dibujo o una pintura? ¿Qué contiene en su quietud? Un dibujo es algo más que un recuerdo, que un mecanismo que nos devuelve recuerdos del pasado. El espacio que mi dibujo ofrece al regreso de mi padre es bastante diferente del ofrecido por una carta escrita de su puño y letra, por un objeto que le perteneció o, como he intentado explicar, por una foto suya. Y en este caso es totalmente secundario el hecho de que esté mirando un dibujo que yo mismo he hecho. Un dibujo similar, realizado por otra persona, ofrecería el mismo espacio. Dibujar es mirar, examinando la estructura de las apariencias. El dibujo de un árbol no muestra un árbol sin más, sino un árbol que está siendo contemplado. Mientras que la visión del árbol se registra casi de forma instantánea, el examen de la visión de un árbol que está siendo contemplado, no solo lleva minutos u horas en el lugar de una fracción de segundos, sino que además incluye una gran parte de la experiencia de mirar anterior, de la cual se deriva y a la cual hace referencia. En este instante de la visión del árbol,
queda probada toda una experiencia vital. Así es como el acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la simultaneidad de una multitud de momentos. Con cada ojeada, el dibujo recoge una pequeña prueba, pero este consiste en la reunión de las pruebas aportadas por muchas ojeadas. Por un lado, no hay una visión en la naturaleza tan inalterable como la que ofrecen un dibujo o una pintura. Por el otro, la inalterabilidad de un dibujo está formada por la unión de tantos instantes que pasa a constituir una totalidad más que un fragmento. La imagen estática de un dibujo o una pintura es el resultado de la oposición de dos procesos dinámicos. La unión se opone a las desapariciones. Si en razón de la comodidad que nos brinda cierto esquematismo aceptamos la metáfora del tiempo como una corriente, un río, en ese caso, el acto de dibujar al ir al contracorriente alcanza la inmovilidad. La vista de Delft de Johannes Vermeer a través del canal muestra, así se llama, a través del canal, muestra esto como no podría hacerlo nunca una explicación teórica. El momento pintado ha permanecido casi inalterable durante 3 siglos. Los reflejos en el agua no se han movido y sin embargo este momento pintado, cuando lo miramos, ofrece una plenitud y una realidad que solo experimentamos en raras ocasiones durante la vida. Experimentamos como absolutamente momentáneo todo lo que vemos en la pintura. Al mismo tiempo, la experiencia puede repetirse al día siguiente o 10 años después. Sería ingenuo pensar que esto tiene algo que ver con la precisión. Delft no se apareció en ningún momento a esa pintura. Tiene que ver con la densidad por milímetro cuadrado de la mirada de Vermeer, el autor, con la densidad por milímetro cuadrado de los momentos reunidos.